¿cómo están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos como siempre, de martes a viernes, el programa aquí en la red, en vivo y en directo. Hay un llamado a la Confech que vencía hoy, miércoles, para que las federaciones de estudiantes se sumaran a una paralización, a una movilización indefinida, mirando lo que pasa con la Ley de Educación Superior. Estamos con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala. Marta, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a usted por la invitación. Bueno, la USACH, de hecho, estuvo en votación hasta hace, no sé si un poquito rato, o seguían, pero ya estaban los cómputos. ¿Qué decidió la Universidad de Santiago? Mira, hoy día la Universidad de Santiago, con casi 10.000 personas votando en urna, fueron 9.700 votos, si no me equivoco, decidió no adherir a la paralización. Es una votación que es bastante histórica, no solamente por el resultado, sino que además de esto es porque es una votación que es bastante amplia, es una votación que implica hoy día casi el 50% de nuestra matrícula de pregrado y que en definitiva es bastante representativa también de cuál es la opinión que tiene hoy día el estudiantado de la universidad sobre este tema. ¿Y fue muy mayoritaria la opción de no paralizar? Sí, fue como con un 65% más o menos. Pero ahora yo también como que quisiera aclarar algo, que en definitiva hoy día el llamado que tenía la Confech no era únicamente votar sobre la paralización, sino que además el llamado estaba en votar el documento que avalaba la movilización, o sea, en definitiva el que te da el contenido de por qué tú te vas a paralizar. Y ese documento fue aprobado. Lo que no fue aprobado fue el mecanismo para poder llevar a cabo el logro de ese documento. Aprueban el documento, pero sí, en el caso de la USACH no aprueban la paralización. Claro, ese es el tema, o sea, se aprueba el objetivo, no se aprueba el mecanismo. Ya. Ahora, en el caso tuyo, Marta, eres, aparte de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la USACH, eres vocera de la Confech. Y la Confech estaba llamando justamente a una paralización y le ponía plazos a las universidades. ¿Cómo reaccionas tú que la propia universidad donde tú eres presidenta de la Federación de Estudiantes no adhiere a la paralización? Mira, yo creo que ahí efectivamente yo hoy día soy presidenta de una federación de estudiantes, pero además, claro, me toca ser vocera de la Confech. Hay que entender que la Confech hoy día está compuesta por aproximadamente 50 federaciones de estudiantes de las más diversas índoles, desde las estatales, las tradicionales y además las privadas no tradicionales. Y hoy día eso representa también un universo particular de movilización. Lo cierto es que hoy día gran parte de la movilización se la han llevado los secundarios y además las universidades privadas que no participan regularmente, que no tienen centros de estudiantes. Y yo creo que hoy día el escenario es particularmente extraño o novedoso porque son justamente estas universidades las más precarizadas las que están llevando la batuta de la movilización. Yo no podría decir a priori que es malo, quizás suene un poco anecdótico que justamente yo siendo vocera esté en una de las universidades que hoy día no paralizó, pero a mí me parece más gracioso quizás en ese sentido de que años anteriores, por ejemplo, la universidad que tenía la vocería era la Universidad Católica y la Universidad Católica históricamente ha sido una universidad que no se moviliza mucho y yo creo que aquí lo anecdótico es que la USACH determine eso porque tradicionalmente se le asocia a una particular tendencia política y yo creo que hoy día el cuestionamiento, claro, más de izquierda. Y hoy día... Perdón, y también la estadística, la USACH es de las universidades que más ha paralizado y durante periodos más largos. La USACH justamente, y eso tiene que ver con que hoy día el compromiso nosotros entendemos que ha sido sostenido por parte del tiempo y eso también tiene determinadas repercusiones. Las universidades estatales se han movilizado mucho en el último tiempo, no así las privadas, y este año gira la ruleta. Quería ir a eso. ¿Cómo interpretas tú esta decisión que toman los estudiantes de la USACH? Lo pregunto por lo mismo, porque también tú eres la presidenta de la federación y de alguna manera tú tenías un discurso que los alumnos de la federación no siguieron, de la misma universidad no siguieron. Entonces, ¿cómo lo tomas tú para tu propio liderazgo? Pero además, ¿cuál es la lectura que haces de que hayan votado mayoritariamente por no adherir a una paralización? Mira, yo creo que ahí lo primero es que uno no se puede tomar personal una serie de cosas. Hoy día el llamado que hicimos desde la FEUSACH fue a que los compañeros participaran. Este era, por lo demás, el estreno de un nuevo estatuto que nosotros terminamos durante este año y que implicaba que, por ejemplo, las votaciones para paralizar indefinidamente tienen que hacerse un estudiante un voto. Por lo general, la mayoría de las universidades del Confech votan una carrera un voto o un consejero un voto. Y hoy día lo que implica que un estudiante tenga un voto es que todos valen lo mismo y por lo tanto el nivel de participación tiene que aumentar. Hoy día votó el 50% de la matrícula de la universidad. Sí. Absolutamente. Y eso es la comprobación gráfica también de que el movimiento es diverso. Ahora, yo comprendo que el llamado a la Confech no fracasa porque una universidad no se sume, sino que lo que descartó hoy día la USACH... ¿Pero no lo sientes como un fracaso personal? No, no lo siento como un fracaso personal porque fracasar implicaría que los chicos, por ejemplo, hoy día hubieran dicho no representa el documento de la Confech. Y hoy día el objetivo está, lo que no se comparte es el mecanismo. Las formas son las que tienen que ser discutidas y hoy día el movimiento también ha sido ampliamente criticado por ser rutinario, por implicar siempre los mismos tipos de movilizaciones y como Confech, por supuesto, nosotros hacemos oídos a ese tipo de críticas, nuestros compañeros también las levantan y hoy día cabría preguntarse, por ejemplo, qué camino
cambios debería hacer el movimiento estudiantil también para poder poner tema en la palestra, pero además para no herirse, como nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de la USACH. El año pasado tuvimos una movilización bastante extensa y también trae costos personales para quien se moviliza. Y ante eso, yo entiendo que hoy día la posición de los compañeros sea efectivamente mantener y poder cerrar el semestre, porque aquí no solamente se juega uno un semestre, sino que te está jugando incluso, por ejemplo, perder un beneficio estudiantil, que en el caso de la USACH representa prácticamente el 80% de los estudiantes que estudian dependen de una beca que tiene que tener avance académico. Yo no puedo decirles hoy día que me siento frustrada, porque en realidad entiendo la situación de un estudiante vulnerable que prefiere priorizar también eso respecto a otras cosas. Marta, vamos a seguir de inmediato la entrevista, pero quería mostrar la encuesta. Estamos haciendo una encuesta que tiene que ver justamente con la movilización de los estudiantes, para que ustedes la contesten a través de el hashtag Opino-EB o a través de Twitter, Entrevista a la Red. ¿Está de acuerdo con el llamado paro de la Confech? Van 52 votos y las alternativas son bien sencillas, sí o no, para que las instalen ahí. Marta, tú misma te hacías una pregunta, pero me parece que es una pregunta súper válida y quiero saber cuántos se lo están preguntando dentro de la Confech y cuál podría ser la respuesta a este desgaste que existe de los estudiantes que se han ido movilizando desde el 2011, en algunos casos desde antes, sí, y en forma muy periódica, todos los años. Entonces, ¿cómo se le da vuelta ese desgaste? Para lo amplio, para que los mismos estudiantes se sientan todavía con ganas de seguir poniendo sus objetivos respecto a la reforma que viene, pero también para la comunidad, los padres, los mismos académicos, el entorno, de volver a tomar esta conciencia de lo que se está peleando. Mira, yo creo que es súper complejo. De hecho, mira, yo tengo 25 años, a mí me alcanzó a tocar, era de las más chicas de la generación del 2006 y ahora soy de las más viejas de la generación del 2011, por decirlo de alguna manera. Entonces, las generaciones que vienen hoy día, de hecho, son generaciones de recambio, que no participaron ni el 2006, ni el 2008, ni el 2011, y por lo tanto ahí hay que partir un poco de cero, por decirlo de alguna manera. Ahora, el movimiento estudiantil también es un movimiento que se renueva regularmente porque es una etapa. Uno estudia 5 años, quizá un poco más, los que se demoren o los que tengan carreras más largas, pero en general es una duda válida y nosotros siempre nos lo cuestionamos. En general, el movimiento estudiantil tiene movilizaciones todos los años y ahí iba yo, por ejemplo, cuando te planteaba que las universidades estatales son las que han sostenido las movilizaciones en los últimos años. ¿Y ahora le toca la posta a otros? Yo creo que más que haberlo planificado es un suceso normal. O sea, cuando tú tenías universidades que pueden ir a reclamar al Mineduc y tienes otras universidades que tienen que ir al CERNAC, lo normal es que eventualmente esas universidades se van a cansar y van a tomar prioritariamente además la movilización, y pensando que hoy día las universidades estatales representan casi el 85% de las matrículas. O sea, eventualmente la movilización de una universidad privada iba a superar la de una estatal, y a mí no me parece extraño, me parece saludable y creo que además pone otras temáticas en la agenda que los que tenemos el privilegio, entre comillas, de estudiar en una estatal también tenemos que saber comprender y privilegiar. Y no tiene que ver con un desgaste, por lo mismo que dices, de un desgaste que puede terminar justamente en una forma más plana, a lo mejor, de reacción por parte de los estudiantes de las universidades llamadas tradicionales o las estatales. Mira, yo creo que sí, tiene que ver con desgaste, pero no me parece que terminemos de una manera plana, porque hoy día, bueno, de este año, el movimiento estudiantil, o los pingüinos, de hecho, que fuimos en algún momento, cumplen 10 años de movilización. Yo creo que cuando tú tenés 10 años de movilización todos los años, ahí hay una temática en la agenda que crece contigo. O sea, ya no es un tema de cómo yo se lo transmito, sino que el que viene atrás también tiene cierto conocimiento, tiene pisos mínimos. Hoy día, un estudiante que ingresa a la educación superior sabe o tiene ya claridad, por ejemplo, que la gratuidad es una bandera de lucha. Lo que hay que quizás discutir es cuáles son los mecanismos, cómo llegar a ello, pero digamos, no llega en cero. Entonces, a mí me parece que claro, que hoy día puede existir un desgaste del movimiento estudiantil, pero al mismo tiempo es paradójico hablar de un desgaste del movimiento estudiantil cuando vemos que ha aumentado la cantidad de colegios en toma, aumenta la cantidad de universidades en toma y paralizadas, y que claro, hoy día quizás sea la USACH o la Universidad de Concepción las que se están demorando, quizás tiene que ver con un emblema o con un símbolo, pero en definitiva, si llevamos los números, lo cierto es que hoy día el llamado a la Confech ha sido bastante exitoso porque las universidades de carácter regional y las universidades privadas, de hecho, se están sumando. El tema es quizás por qué las universidades estatales hoy día le ha costado más generar ese ambiente de paralización que a las universidades que tradicionalmente no participan tanto. Marta, cuando ustedes dicen que tienen un documento, que es lo que piden que suscriban las universidades, apuntan directamente a la reforma de la educación superior. ¿Qué es lo que están buscando con la idea de firmar este documento, pero además con incentivar una protesta, que se note una protesta estudiantil? Mira, ese documento es una síntesis muy, muy breve de lo que nosotros hemos venido discutiendo durante los últimos años, porque el Confech, de hecho, el año pasado presentó un libro, que era un librito muy chiquitito, que era Principios Fundamentales de la Educación. Este año están los elementos centrales, que son como una bandera
bandera ya prioritaria de lo que debería tener. Y el llamado a la movilización yo creo que está enmarcado en que hoy día no se le puede acusar al Confech ni a los estudiantes en general de ser poco dialogantes, porque mesa a la que nos han invitado hemos ido. El tema es cuánto de lo que uno discute termina efectivamente siendo parte del proyecto de ley. Y ante eso, hoy día nosotros sentimos que hay que hacer dos cosas. Uno, priorizar cuáles son los elementos que queremos que sí o sí estén dentro de esta reforma a la educación superior. Y dos, bueno, cómo logramos que eso ocurra, porque en definitiva hemos hecho todos los pasos que la legalidad y la tradición dice que hay que hacer, que es participar en las mesas de diálogo, juntarse con el Mineduc, hablar con los rectores, juntarnos con otros actores. Y lo cierto es que hoy día el proyecto sigue sin ser presentado y los borradores que conocemos tampoco han recogido las demandas de los estudiantes. Y yo creo que hoy día es muy válido de parte nuestra decir, bueno, esto es lo que queremos, sí o sí, y además vamos a luchar, por supuesto, para que esto esté contenido dentro de un proyecto. ¿Y qué es lo sí o sí? ¿Qué es lo que ustedes no están dispuestos a transar en lo que se proponga como ley de educación superior? Mira, hay 3 puntos. Uno es financiamiento y gratuidad, el otro es marco regulatorio y el tercero tiene que ver con el fortalecimiento de la educación pública. Hoy día lo central para nosotros es que en definitiva los estudiantes que acceden a la educación superior primero no se tengan que seguir endeudando, que los que ya pasaron por la educación superior tengan también forma y mecanismo de condonar deudas, que aquí hay personas que están pagando carreras que cuestan, no sé, 2 casas, 3 autos, es que es algo realmente ridículo, y que en definitiva el sistema que existe hoy en día no solamente se regule, sino que además seamos responsables con que esa regulación no implique que los estudiantes se queden en nada. Hoy día, por ejemplo, plantear que tengan criterios de existencia en las universidades, que es algo que no está, lamentablemente. Yo y tú podríamos juntarnos con un montón de plata y decir, bueno, levantemos una universidad y nadie nos va a decir nada. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hoy día le pongo criterios de existencia a una universidad? Esos estudiantes, cuando su universidad no quiera cumplir ningún parámetro, quedan tirados, como ha pasado. Sí. Hoy día, por ejemplo, para nosotros es una prioridad que esos estudiantes sean absorbidos por parte del Estado, que se amplíe la matrícula estatal y que en definitiva hoy día sea una opción viable estudiar en una universidad del Estado y no tener que sacar un puntaje extraordinario para poder entrar a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, a la Universidad de Santiago, porque en definitiva deberían ser también elementos prioritarios para poder entrar ahí. Marta, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta les voy a preguntar por la forma de diálogo, y se los pregunto porque desde las distintas autoridades, desde el Ministerio de Educación, lo dijo el vocero de Gobierno también, lo han dicho parlamentarios de la Comisión de Educación, ellos ven que falta diálogo por parte de ustedes. La respuesta de Marta Matamala, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de los USACH. A la vuelta hacemos una pausa, pasamos por la encuesta antes para ver cómo avanza. @entrevista en la red. ¿Está de acuerdo con el llamado paro de la Confech? ¿Sí o no? Van 96 votos, 33% para el sí, 67% para el no. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago, Marta Matamala. Marta, quedó una pregunta presentada antes de irnos al corte y tenía que ver con la capacidad de diálogo de la Confech. Y lo pregunto porque, bueno, tú hacías referencia recién a eso, pero además en los últimos días varios parlamentarios de la democracia cristiana, el mismo presidente del Partido Comunista, sí, el ministro vocero de Gobierno, llaman al diálogo, insisten en que la fórmula es el diálogo. Y hay parlamentarios que dicen, miren, que llegue el proyecto y lo discutimos acá en el Parlamento, que es donde se habla y se conversan los proyectos de ley. ¿Cómo toman ustedes ese llamado o insistencia en que vayan primero al diálogo? Yo creo que el movimiento estudiantil sería un poco torpe si no tuviera la saludable duda. Yo lo planteo en palabras muy sencillas porque creo que hoy día espacios de diálogo no han faltado. El tema es cómo falta la disposición para que ese diálogo tenga algún sistema vinculante. Si el tema, en definitiva, yo lo he dicho muchas veces, nosotros nos podríamos ir a sentar al Ministerio de Educación toda la semana a tomar té, comer galletas y exponer todo lo que queremos hacer. Pero en definitiva, eso se acumula en archivadores y nunca termina en el proyecto de ley. Las últimas reuniones que nosotros sostuvimos eran con 7 puntos trascendentales diferentes con el Ministerio de Educación, y el tema es hoy día, bueno, ¿por qué nos vamos a seguir sentando? O sea, ¿hasta cuándo yo le creo al Ministerio de Educación que ese diálogo lleva a alguna parte cuando las pruebas concretas, o sea, los hechos, ¿dónde están los hechos que me digan que el diálogo sirvió? No existen. Ahora, es curioso que lo menciones así porque trasciende a la opinión pública, no trasciende ese diálogo, ¿eh? Parece como que siempre los estudiantes estuvieran solamente movilizados y que nunca se encontraran con la autoridad. No, mira, yo ahí le contaría a la gente que, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos durante un mes y medio mesas de diálogo, no, mesas de trabajo, donde de hecho a mí me tocó exponer algunas temáticas, fueron 5 mesas de trabajo con el Mineduc, yo estaba a cargo de una temática en particular, y fue un mes y medio de trabajo con 3 reuniones semanales, era bastante agotador, y cuando llegamos a enero, que es para decir, bueno, ya, ¿qué hicimos con todo esto? Tenemos 7 puntos de discrepancia gigantes
gigantesco, que no son 7 puntos como 7 medidas, sino que son 7 ejes: financiamiento, democratización, condiciones laborales. O sea, eran ejes estructurales donde tú no tienes acuerdo. Entonces, yo entiendo que la gente regularmente no sepa de la cantidad de reuniones que tenemos con el Ministerio de Educación, pero en un momento también es frustrante, porque en definitiva nuestras bases saben que nosotros asistimos a eso, les informamos, les damos los insumos, y eventualmente uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo viniendo regularmente a este espacio que no tiene sentido? Ahora, yo también planteo una sana duda, y esto ya en términos personales, sobre esta capacidad de darle, que es legal, por cierto, de que el Parlamento legisle. Hoy día a nosotros nos genera dudas también que, por ejemplo, nos digan, bueno, el espacio de discusión en el Parlamento. ¿Cuántos parlamentarios tenemos hoy día increpados por leyes fraudulentas, por coimas, por cohecho? Yo creo que es saludable que el movimiento estudiantil haga una pregunta honesta de cara a la ciudadanía, que es lo mismo que se pregunta a la gente. Bueno, ¿con qué cara tú vayas a legislar sobre un tema cuando tienes empresas, tienes universidades? Tu partido es controlador de universidades. Y yo creo que también hay que decírselo a la cara a muchos parlamentarios. O sea, ahí hay desconfianza. Por supuesto, yo no tengo por qué confiar en que hoy día el caso de los estudiantes sea diferente a lo que les pasó a los profesores con la ley de carrera docente, que fue muy polémica, que lo que les está pasando hoy día a los trabajadores con la reforma laboral. Y en definitiva, yo creo que cuando uno mete el dedo al enchufe la primera vez, uno se puede electrocutar, pero 2 veces, 3 veces ya es que tendríamos que empezar a dudar del juicio del movimiento estudiantil, si es que nosotros creyéramos a rajatabla todo lo que nos dicen. Ahora, Marta, ¿y ustedes tienen conciencia de todo lo que se ha logrado por parte del movimiento estudiantil? Porque de repente uno mira y yo entiendo que se focalice en lo que falta o lo que uno busca, pero de repente pareciera como si... Que nos gusta solo criticar. No, más que solo criticar, porque yo podría entender, son jóvenes, y uno cuando es joven no critica, yo no sé cuándo en la vida va a criticar más fuerte, ¿no? Pero no solamente por la crítica, sino más bien porque da la sensación que nada se hubiese logrado, como que no se ha hecho nada, como que todo sigue exactamente igual. Y mirando objetivamente, ha habido cambio. Entonces, ¿cuánto el movimiento estudiantil puede irse transformando en ponerse ganador también? Decir, mire, todo esto es lo que hemos hecho, pero queremos esto otro. Da la sensación que solamente se ve un aspecto, y todo lo logrado no se toma en cuenta, de ustedes mismos, digamos. Mira, yo, de hecho, por ejemplo, a nosotros nos pasó el año pasado un poco en la USACH eso sobre que uno está acostumbrado a perder, o sea, cuando lleváis de año y te cuesta eventualmente ver los avances que vas dando. Ahora, yo me preguntaría, y yo creo que por ahí pasa el tema de los estudiantes, cuánto de los cambios que se han dado efectivamente son estructurales, porque hay cifras también que engañan y que no dicen totalmente cuál es la realidad. Por ejemplo, a nosotros nos preguntaron este año, bueno, ¿la gratuidad es un avance para el movimiento estudiantil? Y la respuesta es sí y no. Sí, porque por supuesto que uno agradece que hayan compañeros que no tengan que endeudarse y que en definitiva la familia no esté preocupada de tener que pagar mes a mes algo que es inabordable, pero no nos alegra al mismo tiempo, uno, porque es un sector muy pequeño porque de la matrícula universitaria, porque lo cierto es que los estudiantes del 50% más pobres de este país no ingresan a la educación superior si no pueden pasar la barrera de la PSU. O sea, no cambió algo para poder que ellos entraran en definitiva. Y además porque hay otro tema, que es que hoy día, por ejemplo, la gratuidad cubre la duración formal de la carrera, y hoy día menos del 30% de los estudiantes totales de las universidades egresan a tiempo, o sea, la mayoría se va a demorar más tiempo. ¿Y cuál es la respuesta que nos da el Mineduc? Bueno, crédito con aval del Estado. Entonces, ahí ante ese tipo de cosas, no es que uno quiera siempre estar perdiendo ni ver lo malo, pero en definitiva yo tampoco puedo decirle a toda la gente, bueno, estamos muy contentos, porque en verdad tampoco podemos medir cuál es el impacto de esa política pública. Quizás en 5 años más dupliquemos la cantidad de estudiantes endeudados con CAE. Y yo sería irresponsable, y al igual que todos mis compañeros, si les dijéramos, bueno, chiquillos, ganamos, porque en verdad hoy día esto también podría representar un retroceso respecto a las demandas iniciales que tuvimos. Ahora, si nos gusta, por ejemplo, no sé, la ampliación de la cobertura para educación superior, sí, pero ¿cuál es el costo? Abrir una serie de universidades que hoy día están cerrando. Bueno, si nos gusta, por ejemplo, que hoy día haya más estudiantes, o no sé, por ejemplo, la ley de inclusión, no sé, que nos gusta que en definitiva hoy día no se pueda suspender a un estudiante por cómo va vestido. Bueno, sí, pues, claramente. Pero también ha implicado, por ejemplo, otras medidas que en definitiva tampoco uno podría estar contento siempre. Entonces, el llamado de parte del movimiento estudiantil ha sido también ver las cosas con realismo, que es no celebrar simplemente porque el titular dice
dice algo, porque también tendríamos que medir cuál es el impacto que van a tener cada una de estas políticas públicas y si efectivamente cumplieron la promesa o son simplemente un encabezado que no tiene ningún asidero en la realidad de cambio efectivo. Marta, ¿y cuánta incidencia creen ustedes finalmente que tienen? Porque ahí hay un tema central y que me imagino que tratando de liderar movimientos de protesta y que se note es una forma de presionar esta incidencia. Porque si ustedes dicen, miren, el diálogo está, y claro, de repente no se sigue todos los días y uno pierde eso de foco, pero si hay reuniones permanentes con equipos de trabajo, con meses de trabajo y después no hay nada que refleje ese trabajo, bueno, evidentemente un diálogo perdido o una idea de diálogo que no era. Claro, en el fondo, como una pantalla de diálogo, un drama de diálogo, en fin, como uno quiera llamarle. Pero entonces, ¿cuánta incidencia pueden tener? Y esto, más allá de lo que puedan hacer en las movilizaciones, porque se pueden paralizar todos los años y es chocar contra una pared. ¿Cuánto creen ustedes que pueden romper esa situación de tener una incidencia mayor? Mira, yo me estaba preguntando honestamente lo mismo en la última semana, porque yo siempre he pensado que el movimiento estudiantil tiene muy poca incidencia efectiva dentro de las leyes. Tiene incidencia en marcar agenda, tiene incidencia en poner y en cambiar lógicas comunes de parte de la gente. O sea, hoy día los sentidos comunes que tiene el sistema han variado en base a lo que ha planteado el movimiento estudiantil. Bueno, el país giró, todos nosotros, claro, hoy día hablamos de la educación. Claro, pero si uno lo mira, si yo me fuera solamente como a las leyes o a las políticas públicas que se han implementado a raíz de los movimientos sociales, ni siquiera solo el movimiento estudiantil, lo cierto es que yo ahí tengo mis dudas de cuál fue la capacidad de generar cambios efectivos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que hoy día los rectores pesan más en temáticas de agenda como leyes que los estudiantes. Y eso se ve porque cuando los rectores alzan la voz, el Mineduc se asusta y corre y se pone a hacer reuniones instantáneamente. Pero, por ejemplo, hace un par de días salió una noticia de que los rectores están asustados porque los mecanismos de financiamiento no tienen ningún cambio estructural y se mantiene el AFI, el AFD mínimo, y los mecanismos en general son básicamente los mismos. De hecho, ese es un tema de discusión abierto. Claro, es un tema, se supone, abierto, pero en general, yo por lo que he podido medir con los rectores, ellos mismos están asustados. Entonces, yo me pregunto, bueno, y si los rectores no están pesando dentro de la discusión pública, ¿quién pesa? Yo creo que hoy día, lamentablemente, los movimientos sociales pesan poco dentro de las discusiones porque, en definitiva, son grupos de poder y controladores los que terminan poniendo los cortapisas dentro de cada una de las reformas. Hoy día, por ejemplo, la situación que, si lo ponemos en el caso de la reforma laboral, perdón, en el caso de la reforma de los profesores, lo cierto es que muchos profesores hoy día no se ven beneficiados con las medidas que se tomaron, incluso quedan en condiciones más precarias, no solamente no por el sueldo, sino por la cantidad y el agobio laboral que implica ya no pasar de un portafolio, sino pasar derechamente a tener que estar cada 2 años acreditando la capacidad que un profesor debería tener por el hecho de haber cursado una institución que teóricamente debería estar acreditada en pedagogía. Y ante eso yo me pregunto, bueno, ¿y quién diseñó esa ley? Que en definitiva no contempló la participación de los trabajadores, pero además no los beneficia. Me parece que con el movimiento estudiantil pasa algo relativamente similar, en que uno puede poner el tema en la agenda, pero al final cuando se redacta la ley no es beneficiosa ni está relacionada con la incidencia que tú tuviste originalmente. Y hoy día, así como están las cosas, ¿quiénes son los que inciden en cómo queda este proyecto? Mira, a mí me parece que hoy día quienes tienen mayor capacidad dentro de la reforma definitivamente es la derecha y los sectores más conservadores dentro de la nueva mayoría. Hoy día el peso de la DC en los giros que ha dado un poco los últimos borradores del Mineduc, a mí me parece que es clave. Por ejemplo, esto de la discusión beca o gratuidad que se dio durante el año pasado, giró también la capacidad o la forma en las cuales se implementó la gratuidad. Terminamos pasando una gratuidad por glosa presupuestaria acotada con Tribunal Constitucional incluido. La capacidad, por ejemplo, hoy día de no penalizar efectivamente el lucro, de tener que volver a discutir. Hace menos de un mes se volvió a abrir esa discusión, aunque por suerte se cerró, espero. Pero en definitiva se volvió a instalar también de parte de algunos personeros la nueva mayoría. Yo creo que hoy día, lamentablemente, yo no podría sindicar a un único sector político, porque entiendo que hay intereses entrecruzados, que hay, por lo demás, partidos o personeros de la política tradicional que participan dentro de los controles que tienen hoy día las universidades, que incluso se entremezclan hasta en las acreditaciones, como lamentablemente se ha visto comprobado. Y creo que también hay empresarios específicamente dedicados al rubro de educación que hoy día generan un peso importante. Ahí hay que ver que el Ministerio de Educación no solamente se relaciona con los estudiantes y con los rectores del CRUCH o del CUECH, también se ha relacionado fuertemente con los rectores de las universidades privadas, se ha relacionado con la junta directiva de las universidades privadas e incluso también con actores que hoy día no son tan públicos, pero que han sostenido una cantidad de reuniones impresionantes con el Mineduc y que a nosotros nos transparentaron la última vez que pudimos ir con ellos. Entonces, a mí me parece que en general
general hay sectores que hoy día quizás no son tan públicos, pero que manejan el negocio de la educación y que con un buen llamado telefónico pueden hacer que la reforma tome otro rumbo. Marta Matamala, muchas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Vamos nosotros a un resumen de noticias.